Como cualquier universo de éxito, Harry Potter tiene su propio ejército de seguidores llamados Potterheads, que teorizan sobre cualquier cosa que puedas imaginar de este maravilloso mundo. Este movimiento tuvo su auge mientras se escribían los libros. Los fans llenaban los foros sobre especulaciones y teorías locas, y así pasaban el tiempo entre un libro y otro. Vamos a adentrarnos en un recopilatorio de algunas de las más intrigantes y locas teorías desarrolladas a lo largo de los años por los Potterheads. Espionaje mágico, vampiros, hombres lobo, videntes, animagos o teorías sobre el pasado de los personajes. Estoy seguro que alguna de ellas te cambiarán la forma de ver el universo de Harry Potter que conocías. Número 1. Dumbledore y las ranas de chocolate. Cuando Harry sube al tren hacia Hogwarts por primera vez, al comienzo de la Piedra Filosofal, nos introducen los dulces del mundo mágico, y con ellos las ranas de chocolate y sus cartas con retratos de personajes famosos. Harry saca una carta de Dumbledore. Claro, esto tiene sentido dentro de la historia que J.K. Rowling está contando, pero ¿y si hay algo más detrás de esto? ¿Y si Dumbledore puso la carta deliberadamente para vigilar a Harry a través de su retrato mágico? Sabemos que los retratos pueden moverse de un marco a otro, y que el poder de un retrato depende de la magia del mago o bruja que aparece en él. Esto significa que para un mago como Dumbledore, considerado uno de los magos más poderosos de la historia, el poder de su retrato debe ser considerable, incluso si se trata solo de una carta de rana de chocolate. Cuando Harry saca la carta de Dumbledore, si mal no recuerdo, Ron le dice que tiene muchas de ellas, lo que sugiere que, aunque Dumbledore sea el mago más poderoso, su carta de rana de chocolate no es rara. ¿Cuál sería el propósito de inundar el mercado con miles, tal vez millones, de retratos de uno mismo? Eso es, Dumbledore está utilizando su propio retrato como una red de espías, probablemente capaz de recolectar información de casi todos los hogares en el mundo mágico. Entonces, ¿qué tiene que decir Dumbledore sobre este tema? Según Bill Weasley, Dumbledore dice: él no le importa lo que hagan, siempre y cuando no lo quiten de las cartas de ranas de chocolate. Esto surge cuando se habla de la posibilidad de que el Ministerio de Magia le retire su estatus de Orden del Merlín, algo así como un título de caballero, pero para magos. Así que Dumbledore está bien con perder el honor más alto del mundo mágico, siempre y cuando no lo quiten de las cartas de ranas de chocolate. Parece un poco sospechoso, ¿no? Esto explicaría por qué siempre está un paso por delante, y es una de mis teorías favoritas. Número 2. Ron, el vidente. Siempre se le ha visto como el cómico de la serie, el bromista, el que en el grupo nadie toma demasiado en serio. Pero esta teoría sostiene que detrás de esa ignorancia se esconde la capacidad de un gran vidente, un mago capaz de prever el futuro y leer el destino de los demás de manera casual y sin esfuerzo. Esta teoría arranca de inmediato en el primer libro, con las advertencias de Ron sobre el espejo de Oesed. Él le advierte a Harry que se aleje de él, diciendo que tiene una extraña sensación con respecto a ese espejo, y tiene razón. Dumbledore luego confronta a Harry y le dice que los hombres han enloquecido al mirar demasiado tiempo en el espejo, confirmando que hay algo un poco siniestro en ese objeto. En la cámara secreta, Ron hace un comentario casual sobre Tom Riddle, dando a entender que fue Tom quien mató a Myrtle, y resulta que tenía razón después de todo. También de manera graciosa, adivina que Lockhart es un farsante en El prisionero de Azkaban. También es muy interesante lo que sucede en su primera clase de adivinación. Muchas de las predicciones de Ron terminan siendo correctas. Él especula sobre el encuentro de Harry con el Ministerio de Magia, sobre cómo Harry obtendrá una gran cantidad de oro en el futuro, lo cual sucede cuando gana el torneo de los tres magos y recibe 1000 galeones. También correctamente se pregunta si el Green que aparece en la fortuna de Harry tiene algo que ver con Sirius, Canuto. Una predicción más que adelanta el siguiente capítulo, en El prisionero de Azkaban, es cuando Ron menciona que ve la cabeza de un hipogrifo en las hojas de té de Harry. Justo después vemos a Buckbeak, el hipogrifo en la clase de Hagrid. Número 3. La señora Norris es un animago. No puedo creer que nunca haya pensado en esta teoría. Según esta teoría, la señora Norris no es el nombre de una gata común, sino de una persona que fue transformada en gata, tal vez como un castigo o tal vez por naturaleza, siendo una maledictus como Nagini. Los maledictus son individuos cuya sangre está maldita, lo que les permite transformarse a voluntad en alguna criatura, aunque con el tiempo la lleva a transformarse en la criatura permanentemente sin posibilidad de volver a su forma humana. Por otro lado, hay una teoría más dulce que dice que la señora Norris es, en realidad, un animago y tiene cuidado de permanecer en forma de gata siempre que camina por el castillo. En esta teoría, ella viviría su vida escondida por algún motivo oculto, pero tal vez con la posibilidad de revertir a su forma humana en la privacidad de su cuarto con Filch. Su relación con Filch no sería la típica de dueño y mascota, sino más bien la de amantes. Si tuviera que escoger una claramente, me gusta más la teoría de que sea una maledictus. Déjame en los comentarios si te convence
vence alguna de las dos. Número 4. Snape y Hedwig. Esta es una teoría realmente fascinante que personalmente creo que agrega aún más tragedia a la historia, tanto para Harry como para Snape. Durante la batalla de los 7 Potter, la famosa escena donde todos los miembros de la Orden del Fénix se disfrazan de versiones de Harry para engañar a los mortífagos, vemos el trágico final de un personaje querido que estuvo con nosotros y con Harry desde el comienzo de su viaje, Hedwig. Ahora los libros y las películas manejan esto de manera diferente. Al mirar ambas versiones, creo que me gustó más cómo se trató en la película que en el libro. En los libros, Hedwig está guardada en su jaula mientras la batalla continúa a su alrededor. Lamentablemente, es golpeada por una maldición por casualidad y muere, así sin más. En las películas, sin embargo, vemos a Hedwig defendiendo a Harry, un acto que solo haría por el verdadero Harry. Al ver esto y entender las consecuencias, Snape tiene que actuar. Sabe que los mortífagos probablemente tendrían bastante información sobre Harry, incluyendo el tipo de lechuza que tiene, y ver una lechuza volando para proteger a uno de los 7 Harrys sería una señal clara. Por lo tanto, sabiendo lo que debe hacer, Snape es quien dispara contra Hedwig, matándola no por malicia, sino por la misma razón por la cual él se sacrificó por Harry durante el resto de la saga, para protegerlo. Número 5. Vampiro Severus. Esta fue una de las teorías más populares desde el principio. Originalmente, Snape iba a ser un vampiro, pero J.K. Rowling finalmente eliminó esa parte de su personaje. Sin embargo, como los primeros libros ya estaban escritos, no pudo quitar algunos de los rasgos del personaje que había creado. Por ejemplo, miremos cómo se describe a Snape como un hombre delgado con piel pálida, cabello negro y grasoso, una nariz torcida y ojos negros. No es exactamente la descripción de un ser humano común, pero sí de un vampiro. También se puede ver esto en la forma en que Snape es ilustrado tanto por la ilustradora oficial Mary Grandpré como por los propios bocetos de J.K. Rowling. Además, en las películas, el difunto Alan Rickman también transmite una clara sensación oscura como los vampiros. Sin embargo, más allá de la descripción del personaje, veamos algunas de las pruebas más claras. Comencemos con un ejemplo algo cómico. Parte de esta teoría sostiene que el profesor Lupin, el profesor de defensa contra las artes oscuras en el tercer año de Harry, sabía que Snape era un vampiro y mandó a sus alumnos una tarea sobre los vampiros. Luego Snape asigna tareas sobre hombres lobo mientras hace de profesor sustituto de defensa contra las artes oscuras. Cita: cada uno de ustedes escribirá un ensayo sobre cómo reconocer y matar hombres lobo. Quiero 2 rollos de pergamino sobre este tema y los quiero para el lunes por la mañana. Es hora de que alguien tome en serio esta clase. Entonces, cuando Snape sustituye a Lupin, Dean Thomas bromea diciendo que la clase podría tener un vampiro como profesor, lo que podría ser un anticipo de una trama descartada. Saltando al siguiente punto, en El Príncipe Mestizo encontramos el hechizo Sectum Sempra, que como sabemos el único propósito de este hechizo es desangrar a la víctima, lo que también es una pista. Desafortunadamente tengo que dejar claro que J.K. Rowling desechó esta teoría. Ella explica: aunque es cierto que tiene un palidez poco saludable y a veces se describe como un gran murciélago con su largo abrigo negro, nunca se convierte en un murciélago. Lo conocemos fuera del castillo a plena luz del día y no aparecen cadáveres con marcas de mordeduras en sus cuellos en Hogwarts. En resumen, Snape no es un vampiro. Creo que hubiera sido interesante este fondo para el personaje, aunque entiendo que Rowling lo descartara, ya que es ya un personaje muy complejo y podría perder el foco. ¿Qué opinas? Número 6. Luna está fingiendo. Uno de los temas más tristes de esta lista tiene que ver con Luna Lovegood. Al leer el título de este tema, podrías estar esperando que diga que Luna está fingiendo en general, que el personaje que muestra es solo una fachada y que está tratando intencionalmente de parecer extraña, pero no es del todo así. La madre de Luna, Pandora Lovegood, murió en lo que Luna describió como un experimento que salió mal. De hecho, lo describe como algo bastante horrible, aunque nunca llegamos a saber exactamente con qué estaba experimentando. También nos dicen que Luna y su madre se parecían mucho, tanto que esta es la razón detrás de la teoría. Con la muerte de su esposa fresca en su memoria, el padre de Luna, Xenophilius, estaba tan angustiado que descuida a su hija y nunca logra superar su duelo. A medida que Luna crece, se da cuenta de que se parece mucho a su madre, lo que constantemente le recuerda a su padre la pérdida de su esposa, lo que crea una barrera entre ellos. Xenophilius sigue siendo el editor de El Quisquilloso, donde su mente se mantiene ocupada escribiendo sobre aspectos extraños del mundo mágico, incluso extraños para los estándares de los magos. Entonces, para conectarse con su padre, Luna comienza a interesarse por estos temas extraños, sabiendo bien que ninguno de ellos era real, pero eligiendo fingir interés por ellos, ya que era la única forma de conectar con su padre. Es posible que Luna, cuando la conocemos en los libros, aún esté fingiendo, manteniendo las apariencias para
para no dañar la relación que ha reparado con su padre. Sin embargo, también es posible que al final ella misma haya comenzado a creer en todos esos hechos extraños de forma natural. Personalmente creo que la segunda opción es un poco menos trágica. Al menos ella no se está forzando a sí misma a mantener una fachada, sino que ha encontrado un interés común con su padre que pueden disfrutar juntos. Número 7. El gen de la magia. Otra teoría tiene que ver con el desarrollo de la magia. Es un rasgo genético que se pasa de generación en generación. Tiene sentido, pero realmente Rowling no lo explica específicamente. Solo sabemos que hay magos que nacen de padres muggles y hay familias mágicas que tienen miembros no mágicos, los llamados skips. En el pasado, los muggles solían vivir junto a las brujas y los magos, pero los muggles y los magos se separaron, con los primeros enfocándose en la tecnología y los segundos en la magia. Esto me hace preguntarme si de alguna manera la tecnología, específicamente la electricidad, está relacionada con la magia. No encontré muchas teorías sobre esto, así que déjame saber si tienes alguna en los comentarios. Número 8. Harry y los Dursley. Los Dursley, los cuidadores de Harry, son realmente los primeros villanos que conocemos. Aún no conocemos a Voldemort, pero sí sabemos que Vernon, Petunia y Dudley son lo peor. Y si no fueran tan malos como se nos hizo creer, y si solo se comportaban así por la influencia durante 9 años de un Horrocrux. Si avanzamos en el tiempo, cuando Harry ya no pasa ni los veranos con ellos, hay un cambio en la actitud de Dudley hacia Harry. Comienza a tratar a Harry como a un ser humano normal. Incluso Petunia, en las Reliquias de la Muerte, cuando Harry se está preparando para irse a enfrentar a Voldemort, muestra un breve momento de vulnerabilidad. Así que tal vez no sean tan irredimibles como pensábamos. Y quizás, ahora que la parte de Voldemort ya no vive dentro de Harry, haya una oportunidad, una pequeña oportunidad, de que no sean personas horribles, salvo el tío Vernon, que no tiene remedio claro. Número 9. Teoría del sueño. Esta teoría es bastante impopular y realmente podría aplicarse a casi cualquier serie. Estuve dudando si incluirla o no porque no creo que tenga mucho sentido. En resumen, toda la magia de Harry Potter está en su cabeza, y es una forma que él tiene de lidiar con la dura realidad de la muerte de sus padres y vivir con los Dursley, quienes eran realmente abusivos. Hogwarts, Dumbledore, la magia, todo es completamente una invención de la imaginación de Harry, una manera de escapar de la realidad. La única pieza de evidencia concreta que se presenta para esta teoría aparece en el último libro, casi en el último capítulo, cuando Harry se sacrifica permitiendo que Voldemort lo mate, o al menos lo intente. Vemos a Harry aparecer en el espacio blanco, en King's Cross, el purgatorio, limbo, como lo quieras llamar, donde se encuentra con un fragmento del alma de Voldemort y el espíritu de Dumbledore. Harry le pregunta a Dumbledore: háblame de una última cosa, ¿es esto real o ha estado ocurriendo dentro de mi cabeza? A lo que Dumbledore responde: por supuesto que está ocurriendo dentro de tu cabeza, Harry, pero ¿por qué en el mundo debería eso significar que no es real? Eso es todo, esa es toda la evidencia para sugerir que todos los 7 libros ocurrió dentro de la cabeza de Harry. No voy a pasar mucho más tiempo con esto porque A. me parece estúpido, B. creo que es un insulto al resto de personajes y C. es estúpido. Pero, ¿qué piensas tú sobre esta teoría? ¿Es interesante o es una completa pérdida de tiempo? Número 10. Otros lenguajes animales. La primera vez que vemos a Harry demostrar alguna habilidad mágica es en su viaje al zoológico, donde hace desaparecer un cristal, causando que Dudley caiga en el recinto de una serpiente. Justo después de eso, encontramos a Harry hablando con la serpiente en Parcel. La teoría principal aquí es que, si las serpientes pueden hablar el Parcel, eso significa que otros animales también podrían tener sus propios lenguajes. Y si no, ¿por qué las serpientes son las únicas? Es importante distinguir entre los lenguajes de los seres sensibles, como las sirenas, que hablan sirenio, o los duendes, que tienen su propio idioma, duendigonza, y el resto de otros animales comunes. En general, el canon no es muy claro sobre esto. Hay ejemplos de animales que se comunican, pero no está explicado cuán verbal o en qué tipo de lenguaje usan. Por ejemplo, Colagusano aparentemente es capaz de comunicarse con las ratas de alguna manera. Voldemort dice que las ratas le dijeron a Colagusano dónde encontrarlo. Sus palabras exactas son: él me buscó en el país donde se rumoreaba que me estaba escondiendo, ayudado, por supuesto, por las ratas que encontró en el camino. Las ratas sucias de Colagusano le dijeron que había un lugar en los bosques de Albania que evitaban, donde pequeños animales como ellos habían encontrado la muerte por una sombra oscura que los poseía. Hay sorprendentemente poca información sobre este tema. La conclusión más obvia que muchos sacan es que el Parcel es el único lenguaje animal que tiene importancia en la serie, por lo que es el único que se muestra. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cada animal tiene su propio lenguaje que podría ser
ser aprendido o las serpientes son una excepción? Número 11. Mark Evans. Si leíste los libros cuando fueron publicados y participaste activamente en los foros de teorías de fans, quizás recuerdes esta. La teoría surge en el quinto libro, La Orden del Fénix, cuando Harry menciona a Dudley y su grupo que sabe que golpeó a Mark Evans 3 noches atrás. Normalmente esto no tendría mayor importancia, pero el problema es que el apellido de la madre de Harry, Lily Potter, era Evans. Esto desató una gran especulación, especialmente después de que todos descubrieron que el título del sexto libro era El Príncipe Mestizo. Imaginen todas las teorías que surgieron al respecto. Si Mark Evans, que se describe como un niño de 10 años en el libro, iba a cumplir 11 en el siguiente año, eso significaría que sería un estudiante nuevo en el sexto libro, justo a tiempo para ocupar el rol de El Príncipe Mestizo. Mark Evans sería la única otra familia mágica de Harry, y eso debía significar algo, ¿verdad? Incluso J.K. Rowling tuvo que frenar las teorías, admitiendo que el nombre fue un error. Según sus palabras, Evans es un apellido tan común que ni siquiera lo pensó mucho. Mark Evans estaba destinado a desaparecer de inmediato después de esa escena. Subestimó, sin embargo, la habilidad de los fans de Harry Potter para leer y descifrar cada pista escrita en las novelas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le di el apellido Evans? Dice Rowling, créeme, no me arrepiento más que tú. Evans es un apellido común. No le di mucha importancia. Ni siquiera estaba tratando de crear otra pista falsa. Podría haberlo llamado Smith, Jones, Black, Thomas, Brown. Todos esos nombres también me habrían metido en problemas. Número 12. Veneno de basilisco. Debo decir que esta es una de esas teorías que conforme profundizas se vuelve algo fascinante. Retrocedamos a la cámara secreta. El clímax de la novela gira en torno a la batalla de Harry con el basilisco y cómo, finalmente, destruye el Horrocrux al apuñalar el diario con uno de los colmillos. Sin embargo, algo más sucedió durante esa batalla. Cuando Harry apuñala a la enorme serpiente, recibe un mordisco y, según todos los estándares, debería haber muerto por el veneno. Afortunadamente es salvado por las lágrimas de Fawkes, el Fénix. Pero surge una fascinante pregunta. Sabemos que el veneno de basilisco puede destruir el diario Horrocrux. ¿Por qué entonces no destruyó la parte de Voldemort que vivía dentro de Harry? La respuesta aceptada es que, para destruir un Horrocrux y la parte del alma que contiene, debe ser dañado de tal manera que no pueda ser reparado mágicamente. Es decir, si el contenedor puede repararse, la parte del alma sigue intacta. En este caso, como Harry no murió y fue curado por Fawkes, el contenedor no fue destruido, por lo que el Horrocrux permaneció. Número 13. El trauma de Neville. Esta es una de las teorías más perturbadoras de esta lista y se ramifica en diferentes posibilidades, pero todo vuelve a Neville Longbottom, su historia y su lucha por olvidar. Así que vamos a empezar con la versión más oscura primero. Todos sabemos que los padres de Neville fueron torturados por Bellatrix Lestrange. Esto se revela bastante pronto y sigue siendo una fuerza impulsora en el desarrollo de Neville hasta el final. Lo que no sabemos es dónde estaba Neville durante todo eso. Hay un fragmento muy breve en La Orden del Fénix, donde Neville escucha un sonido y menciona que suena como si alguien estuviera siendo torturado. Después de decir esto, se pone pálido y deja caer comida al suelo. Existen un par de interpretaciones aquí. La primera es que esto podría ser solo una referencia a su historia y trasfondo, un punto de referencia para que los lectores lo reconozcan. Pero la alternativa es mucho más oscura. Sugiere que Neville no solo estaba allí viendo a sus padres ser torturados, sino que de hecho, él también fue torturado y luego, a través del uso del hechizo Obliviate, su memoria fue borrada. Cuando todo terminó, Neville fue enviado con su abuela mientras sus padres fueron a un hospital psiquiátrico para pasar el resto de sus días. Tal vez la razón por la que Neville reacciona de esta manera es que el hechizo de la memoria no fue completamente efectivo en él. La otra posibilidad que se explora, que es un poco menos oscura, tiene que ver más con la salud mental en el mundo mágico. Todo lo que sucedió, sin Neville estar presente, aún tuvo que ser manejado por un niño que prácticamente perdió a sus padres. Para hacer frente a eso, es probable que haya tenido algún tipo de ayuda psiquiátrica. El giro aquí es que, en el mundo mágico, el procedimiento estándar para tratar el trauma mental, especialmente en los niños, podría haber sido usar el hechizo Obliviate para borrar los recuerdos malos. Todo es muy triste, ¿no? Encima, cuando llega a Hogwarts, es acosado por Draco y Snape, lo cual nos lleva a la siguiente teoría. Número 14. Snape acosando a Neville. Siguiendo con Neville, recordemos que desde el principio, Snape tiene una aversión particular por varios miembros de la clase de Harry, pero especialmente Snape disfruta torturando al pobre Neville. Quizás pienses, ¿y qué? Todos los profesores parecen acosar a Neville de alguna manera por su torpeza. Sin embargo,
embargo, el desdén de Snape por Neville era mucho más profundo. Pensemos en la profecía que, al menos en los libros, no está completamente clara sobre quién es el elegido. De hecho, hubo muchas teorías sobre si Neville o Harry era el elegido. Muchas de estas teorías no se reflejan en las películas, pero en los libros es un tema relevante. Aquí está la profecía de Sibylla Trelawney. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido cuando muere el 7º mes. El Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Oscuro no conoce, y uno de los dos debe morir a manos del otro, ya que ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. Tanto Harry como Neville comparten la fecha de nacimiento a finales de julio, y ambos tienen padres que se opusieron a Voldemort. Por lo tanto, Snape podría haber visto en Neville un constante recordatorio de que quizás Lily podría haber vivido si el elegido hubiera sido Neville en vez de Harry. Número 15. Newt Scamander sale en Harry Potter. Es una teoría que podría no tener la mayor cantidad de pruebas, pero el concepto en sí es tan polarizante que incluso la ausencia de evidencia no puede detener la intriga que genera. ¿Podrían Newt Scamander y Buckbeak ser la misma persona? Durante los últimos años, los fans han intentado conectar los personajes de Animales Fantásticos con los personajes principales de Harry Potter, y entre todas esas posibles conexiones, sin duda la más intrigante es la relación entre Newt y Hagrid, dos personajes extremadamente similares que no han interactuado en ningún momento. Honestamente, los dos son como hermanos separados al nacer. Ambos aman los animales y todo tipo de criaturas mágicas, y los dos fueron expulsados de Hogwarts. Parece una amistad perfecta, pero es posible que Hagrid y Newt se encontraran en algún momento. Vamos a profundizar en ello. Newt está casi obsesionado con las criaturas mágicas y las bestias fantásticas. Está tan psicológicamente cercano a los animales que parece el candidato perfecto para convertirse en animago. Es decir, si Colagusano pudo hacerlo, él también podría. Y además tendría aún más motivos para completar el proceso. Convertirse en animago es el tipo de proyecto que Newt asumiría, ya que no solo viviría entre criaturas mágicas por primera vez, sino que también podría verlo todo desde otro punto de vista. ¿Podría ser que Newt estaba en Harry Potter en forma de animago? Tiene sentido porque Newt estaba sobre los 90 años durante la época de Harry Potter, y según Rowling, los magos podían vivir hasta 200 años. De hecho, Dumbledore tenía unos 150 años. ¿Podría Newt ser una de las criaturas que Hagrid cuidaba? ¿Podría ser Buckbeak el hipogrifo? Esto explicaría muchos misterios que tenemos tanto con Buckbeak como con Newt. En primer lugar, explicaría por qué vemos el nombre de Newt en el mapa de los merodeadores en El prisionero de Azkaban, cuando Harry lo abre por primera vez, después de que Fred y George se lo dan. Puedes notar el nombre Newt Scamander en la esquina inferior derecha. Dumbledore fue la única persona que defendió a Newt cuando estuvo a punto de ser expulsado de Hogwarts cuando era joven, y simplemente conociendo a Dumbledore, él sería la persona perfecta para compartir este tipo de secreto. Esto también le da más peso a lo que Dumbledore dice cuando Harry y Hermione están a punto de salvar a Sirius usando un giratiempo. Si todo sale bien, podrás salvar más de una vida inocente esta noche. Dumbledore se refería a Buckbeak, pero si realmente conocía a Newt como animago, eso añade un nivel extra de importancia a la situación, lo cual es realmente genial e interesante. También sabemos que Buckbeak luchó en la guerra, y estuvo específicamente en la batalla de Hogwarts, junto con varios otros hipogrifos, aunque Newt no luchó como humano. En fin, cuéntame qué piensas de esta teoría en los comentarios. Número 16. La resurrección física de Voldemort. Realmente esta teoría es bastante perturbadora. Rowling dijo en una entrevista: hay dos cosas que creo que son demasiado horribles, en realidad, para entrar en detalles. Una de ellas es cómo Pettigrew trajo a Voldemort de vuelta a un cuerpo rudimentario, porque le conté a mi editora lo que pensé que pasó allí, y ella parecía que iba a vomitar. Y la otra cosa es cómo se hace un Horrocrux. Para el primer caso, la vuelta de Voldemort a un cuerpo rudimentario. La teoría sugiere que Bertha Jorkins estaba embarazada de Peter Pettigrew antes de ser capturada por Voldemort. La posibilidad de que él la sedujera creo que es improbable, así que supongo que la engañó, quizás con una poción de amor o directamente con la maldición Imperius. Durante la tortura de Bertha por Nagini, el embrión de su hijo habría sido utilizado por Voldemort mediante algún ritual de magia oscura para crear un cuerpo rudimentario en su resurrección. Este proceso podría explicar cómo Voldemort reaparece después de su caída. Usa el embrión como base para su cuerpo, para que su alma se manifieste físicamente y deje de ser una especie de espectro sin cuerpo. Luego, en el Cáliz de Fuego recuperaría su cuerpo por completo. La verdad es que parece el tipo de cosa que un escritor podría ocultar para no herir sensibilidades. ¿Qué piensas? Número 17. Dumbledore es la personificación de la muerte. Una teoría bastante extendida es que el cuento de los tres hermanos
hermanos representa a Harry, Snape y Voldemort. Más recientemente se ha añadido que Dumbledore puede representar a la muerte. Voldemort es el primer hermano, el tonto, orgulloso y arrogante que murió como resultado de su ansia de poder. Snape es el segundo hermano que murió como resultado del amor. Finalmente, Harry es el tercer hermano que se enfrentó a la muerte con calma y la saludó como a un viejo amigo. La parte final de esta teoría sostiene que Dumbledore es la muerte. Esta teoría se apoya en el hecho de que, al igual que la muerte tomó a los dos primeros hermanos como suyos, Dumbledore fue, directa o indirectamente, responsable de las muertes de Voldemort y Snape. Otra prueba, por así decirlo, es que Dumbledore le dio a Harry la capa de invisibilidad, al igual que la muerte le dio su capa de invisibilidad al tercer hermano. Finalmente, cuando Harry fue a encontrarse con Voldemort en el bosque, Dumbledore se le apareció a Harry en la estación de King's Cross, donde Harry saludó a Dumbledore como a un viejo amigo. Cuando se le preguntó cuál era su teoría favorita sobre Harry Potter, Rowling respondió: Dumbledore como la muerte. Es una hermosa teoría y encaja. Número 18. ¿Por qué contratar a Lockhart? ¿Por qué diablos Dumbledore contrató a Gilderoy Lockhart? El tipo era obviamente un narcisista idiota y egocéntrico. Incluso si hubiera hecho todas las cosas asombrosas que afirma haber hecho en sus libros, Lockhart difícilmente sería la elección obvia para un profesor. Muchos fans han especulado que Dumbledore eligió a Lockhart simplemente para reírse. Sabía lo ridículo que era su nuevo empleado y sabía que era un impostor. Solo quería exponerlo y que se revelara la verdad y luego reírse de ello. Número 19. ¿Una guerra entre muggles y magos? A lo largo de los libros de Harry Potter se da a entender que los magos y los muggles no tienen la mejor relación posible. Después de todo, ¿por qué los magos llegarían tan lejos para ocultar su propia existencia si las cosas fueran color de rosa con sus colegas no mágicos? Muchos fans han especulado sobre la razón por la que los magos y los muggles no se llevan bien, y muchas teorías apuntan a una guerra anterior. Quizás los muggles y los magos lucharon, y los magos ganaron. Eso explicaría por qué hemos tenido tanto miedo a la magia a lo largo de la historia. Pero también podría ser que los muggles ganaran. Al fin y al cabo, los muggles son mayoría, y con la llegada de las armas de fuego, todo pudo cambiar. Eso refuerza el hecho de que los magos estén ocultos. ¿Crees que los muggles pudieron ganar una guerra contra los magos? Número 20. Draco el hombre lobo. El pobre Draco Malfoy se enfrenta a acusaciones de ser un hombre lobo. En los dos últimos libros de Harry Potter, el pobre Draco está un poco preocupado. Parece enfermo, está claramente estresado, y en un momento dado incluso se le ve llorando. En los libros se da a entender que Draco está angustiado por el estrés de trabajar para Lord Voldemort. Sin embargo, algunos fans creen que Draco en realidad estaba luchando por aceptar su licantropía. Quizás no es tan descabellado. Voldemort solía usar a Greyback, el hombre lobo que mordió a Lupin y Bill Weasley, para castigar a sus seguidores, pero tampoco tenemos más evidencia sobre ello. Número 21. Sirius y Remus más que amigos. Cada fandom tiene sus parejas. En un mundo ficticio tan vasto como el de Harry Potter, quizás no sea sorprendente que haya docenas de posibles parejas de todos los colores. Una pareja popular es la de Sirius Black y Remus Lupin. Si esta historia de amor es cierta, es bastante trágica. Remus tuvo que pasar por el dolor de pensar que su amor había acabado con los Potter durante más de una década. Por supuesto, los dos se reencuentran en El prisionero de Azkaban, solo para que Sirius muera 2 libros después. Vamos a desacreditar esta teoría simplemente porque es demasiado dolorosa de aceptar. Número 22. Harry Potter es inmortal. Aunque al principio no lo creí, luego tuve que hacerlo. Según Dumbledore y la profecía de Trelawney, uno debe morir a manos del otro porque ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. Es decir, uno puede vivir cuando el otro muere y solo Voldemort y Harry Potter pueden matarse entre sí. Voldemort morirá solo cuando Harry lo mate y Harry morirá solo cuando Voldemort lo mate, lo que significa que el que no murió no tenía otros medios para lograr la muerte. Entonces, al matar a Voldemort, Harry se volvería inmortal. Cuando el Señor Tenebroso murió, los medios para matar a Harry también murieron junto con él. Entonces los fans de Harry nunca pueden morir. Número 23. La licantropía es una metáfora del VIH. Los hombres lobos son una realidad en el universo de Harry Potter, y muchos magos y brujas tienen miedo de ser mordidos por uno, por temor a transformarse en una bestia salvaje con la llegada de la luna llena. Muchos fans de Harry Potter notaron los paralelismos entre la licantropía y el tratamiento de las personas con VIH en el mundo real. A Remus Lupin se le niegan muchas de las oportunidades de sus compañeros magos debido a su condición, y ni siquiera puede encontrar un trabajo debido a las supersticiones persistentes que rodean su enfermedad. J.K. Rowling
Rowling confirmó la conexión entre la licantropía y el VIH, pero no se hizo ampliamente conocido hasta que se mencionó en una serie de libros electrónicos que recopilaron la información de Pottermore. Con eso hemos llegado al final de este largo viaje. Realmente me hace pensar en aquellos días en los que devoraba el último libro y discutía las teorías con mi hermano o en los foros. ¡Qué buenos tiempos! Si llegaste hasta aquí y discutiste algunas de estas teorías, alguna vez dale un buen like.